A ver, todo el mundo ha oído hablar de la supervivencia del más fuerte de Darwin, ¿verdad? Es como su idea más famosa. Pero, ¿y si esa idea estuviera incompleta? Pues hoy vamos a explorar una visión de la evolución que a menudo se nos olvida, una que no se centra en la lucha, sino en algo muy diferente, el apoyo mutuo. Para entender de dónde viene todo esto, tenemos que viajar un momento al pasado, concretamente a finales del siglo XIX. En esa época, una idea muy específica y bastante brutal sobre cómo funciona la naturaleza se apoderó de todo, caló hondo en la ciencia, en la sociedad y acabó definiendo la forma en que entendíamos el mundo. Y uno de sus grandes defensores fue gente como Thomas Henry Huxley. A este hombre lo llamaban el Bulldog de Darwin. Imagínate por lo a saco que defendía sus ideas. Él y otros como él pintaron un cuadro muy desolador de la vida, una lucha por la existencia constante y sin tregua. Vamos básicamente una guerra de todos contra todos. Esta interpretación acabó conociéndose como darwinismo social y su mensaje era bastante simple. El progreso, ya sea en la naturaleza o en nuestra propia sociedad, solo podía surgir de una competencia salvaje, sin piedad. Pero ojo, que esto no se quedó solo en los libros de biología, ¿qué va? Se convirtió en la excusa perfecta, con una patina de científica, para justificar las enormes desigualdades de la era industrial. ¿Que había explotación en las fábricas? Bueno, era natural. ¿Jerarquías sociales muy marcadas? Pues también, ley de vida. Pero siempre hay un pero. En medio de todo esto hubo un científico, un personaje fascinante, un aristócrata que se hizo anarquista, que se fue a uno de los lugares más inhóspitos del planeta y vio algo totalmente distinto. Se llamaba Piotr Kropotkin. Él era geógrafo y naturalista, y se lanzó a una expedición por los paisajes brutales e implacables de Siberia y el norte de Manchuria. Su objetivo era observar la naturaleza en su estado más puro, más extremo. Y claro, iba con las ideas de Darwin en la cabeza. Iba buscando justo eso, la prueba de esa lucha a muerte entre individuos de la misma especie. Pero lo que se encontró, bueno, digamos que le rompió todos los esquemas. Porque lo que vio no era una guerra de animales contra animales, no. Lo que presenció fue una lucha constante, sí, pero unida, todos juntos contra un enemigo común y mucho más grande. Tormentas de nieve terribles, heladas que mataban de repente, inundaciones. Vamos, la naturaleza en su versión más salvaje. Y ahí llegó a su gran conclusión, una que lo cambiaba todo. El verdadero enemigo no era el vecino que te quería quitar la comida. El verdadero enemigo era el entorno, el clima, el frío. La clave para sobrevivir no era machacar al de al lado, sino cooperar para aguantar juntos. Claro, con todo esto que había visto con sus propios ojos, Kropotkin formuló un contraargumento que era un desafío en toda regla a lo que la ciencia de su tiempo daba por sentado. Acuñó un término, el apoyo mutuo, y su argumento era rompedor, de verdad. Decía que la cooperación no es algo raro, no es una excepción a la regla, es una ley de la naturaleza, un factor clave en la evolución, tan importante o fíjate incluso más que la propia competencia. A ver, y esto es importante. Kropotkin no era un ingenuo, no negaba que la lucha existiera, claro que no. Lo que él decía es que los darwinistas sociales habían puesto el foco solo en eso, que lo habían exagerado hasta el infinito, mientras ignoraban la cantidad brutal de pruebas de colaboración que él había visto por todas partes. Y a partir de esa idea central, se puso a trabajar. Construyó su argumento de forma supermetódica, recopilando ejemplos de todo el abanico de la vida en la Tierra, desde los insectos más pequeños hasta los seres humanos. Los ejemplos que encontró son fascinantes. Desde las sociedades complejísimas de las hormigas hasta las aves que viajan miles de kilómetros juntas para protegerse, o los lobos que cazan en manada. El patrón común: en todos estos casos, cooperar daba una ventaja de supervivencia que era sencillamente decisiva. Pero no se quedó ahí, dio un paso más y aplicó esa misma lupa a la historia de la humanidad. Y su conclusión fue la misma. Nuestro éxito como especie no se basa en la competencia, sino en esa misma capacidad para el apoyo colectivo. Él veía un hilo conductor que lo unía a todo, desde los clanes más antiguos hasta las espectaculares catedrales que levantaron los gremios en la Edad Media. Para Kropotkin, detrás de los mayores logros de la humanidad siempre estaba el apoyo mutuo. Claro, en su momento muchos se lo tomaron un poco a broma, lo despacharon diciendo que eran las ideas optimistas de un anarquista, un soñador. Pero el tiempo le ha dado la razón. Su teoría ha resultado ser increíblemente sólida. Casi profética, se podría decir.
Es que, de hecho, si miramos la ciencia del último siglo, desde la genética hasta la ecología, muchas disciplinas han acabado confirmando lo que Kropotkin observó en Siberia. La cooperación juega un papel fundamental, vital, en la evolución. Hoy en día, muchos científicos importantes lo tienen claro. Lo que hizo Kropotkin no fue contradecir a Darwin. Lo que hizo fue corregir una interpretación de Darwin que se había vuelto unilateral y, en cierto modo, bastante peligrosa. Así que la idea clave, el gran titular, es que el apoyo mutuo no es solo un ideal bonito. No, es un hecho biológico. Esta teoría nos da una base científica para ver la cooperación y la solidaridad como algo que está en la raíz misma de la vida. Y claro, todo este debate, que ya tiene más de un siglo, nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy potente para hoy en día. En nuestras sociedades, ¿qué fuerza elegimos potenciar? ¿La de la competencia o la del apoyo mutuo?